Muy buenos días a todos, bienvenidos a nuestra sexta clase de la materia macroeconomía. Bien, ya estamos llegando a a la recta final de esta materia y bueno, pues espero que ustedes hayan podido, pues sí disfrutar, ¿no? Estos temas que hemos conversado, que más que solo verlo como una parte teórica o entender que pues son temas a lo mejor de un especialista en economía. No necesariamente es así. ¿Por qué? Porque hoy estamos viviendo situaciones que tienen que ver con este tema de macroeconomía y el poder comprender estos temas nos permite saber el qué y el por qué el accionar de ciertos gobiernos, ¿no? Como hoy está pasando este conflicto eh, de tema, hablando como lo vimos la semana pasada, ¿no? De política económica, el impacto que tiene, ¿no? Para todos los países, las decisiones que llegan a tomar los gobiernos. Y bueno, pues el día de hoy estaremos viendo cómo se calcula, en este caso, una de las variables macroeconómicas, que es el PIB. Y es la variable creo que es más identificada por todos, ¿no? Ya que normalmente siempre aparece mucho en las noticias o cuando hablamos de economía, que tanto ha incrementado el PIB, ¿no? Es el Producto Interno Bruto, la producción que se tiene en un país. Y bueno, pues vamos a estar viendo los métodos de cálculo que se utilizan, ¿sale? En particular vamos a ver tres, que son estos tres métodos que ahorita estaremos revisando. La información la tenemos ya cargada en la plataforma y también para que igual le sea un poquito más entendible, veremos unos videos donde también ahí nos muestran el cómo ir desarrollando estos métodos de cálculo. Primero entender, como les decía, vamos a dividirlo en dos partes. ¿Cuáles son estos métodos? Y después vamos a ver un ejercicio de cómo se calcula el PIB. ¿Ok? Bueno, entonces, pues para ya no ahondar más y mejor vamos a ver la información. Como les mencionaba, ya está contenida en la plataforma para que ahí la puedan revisar. Voy a proyectarla y les decía, vamos a dividir en dos partes. Primero, entender cuáles son estos tres métodos. Vemos un video y después identificamos cómo es que se hace el cálculo de cada uno de ellos. ¿Sale? Ok, entonces voy a poner aquí mi apuntador para ir siguiendo también la lectura y bueno, empezamos. Nuevamente, como les decía, el PIB, recordemos, es una variable macroeconómica y es de las más identificadas porque eh, indica qué tan productivo es un país, ¿no? ¿Qué significa el PIB? Recordemos nuevamente, Producto Interno Bruto. Eh, y aquí importante, como podemos, aquí lo menciona, imaginar, es sumar el valor de millones de productos a lo largo de un año es una tarea complicada porque les decía que este indicador normalmente se mide cada año, ¿sale? Entonces, imagínate toda la producción, si se va a contabilizar es demasiada, ¿no? Eh, y llegar al resultado exacto es difícil. Por eso hay estos tres métodos para calcular el PIB. Uno de ellos es el método del gasto, ¿sale? En el método del gasto, ahorita vamos a ir viendo cada uno. eh, ¿Qué es lo que hace? ¿Sale? Aquí va a considerar el valor de todos los gastos de una economía, ¿sí? Estos gastos pueden incluir, en este caso, todo lo que las familias, las empresas, el gobierno, y en este caso también, como tenemos un mercado abierto, hay empresas extranjeras o hay extranjeros, ¿sale? Gastan, ¿sí? En la producción que tenemos en nuestro país. El otro, a diferencia, es el método de ingreso, ¿ok? Esa es otra forma de hacerlo. Aquí en el primero es cuánto se gasta, ¿no? Cuánto gastamos las familias, las empresas, el gobierno, etcétera. En el segundo, el método de ingreso, aquí es lo que va a contabilizar son el valor de todos las rentas o ingresos generados en una economía. ¿Por qué es lo mismo este método y este método? Porque, fíjense, muy interesante. En el primero es todo lo que gastaron, ¿no? Estos elementos que habíamos mencionado, las familias, las empresas, sector público y extranjeros. Y el ingreso, pues va relacionado o es lo mismo, ¿no? En el caso de, a ver, pues aquí vamos a sumar todos los ingresos que van a tener las familias por su trabajo, ¿sale? eh, los beneficios que van a tener las empresas y también el gobierno, así como también los ingresos que se van a tener por los extranjeros por la producción, ¿no?
que haya en otros países y que también pues aquí se consume. Entonces es como el inverso. Aquí hablamos de gastos, aquí hablamos de ingresos. Lo que unos gastan, los otros lo perciben como un ingreso. Entonces por eso es un símil. Se puede hacer por el método de los dos, tanto el gasto como el ingreso. Y tenemos un tercer método, que es el método de producción. Aquí vamos a considerar el valor añadido de todas las empresas en una economía. Ahorita vamos a entrar más a detalle para entender a qué nos referimos con ese valor añadido, ¿ok? Y que bueno, pues es otro de los métodos que podemos utilizar para poder medir el PIB. Ahora, como les mencionaba, para que quede mucho más claro esto, también vamos a ver un video en YouTube y ahí también nos hacen una explicación. La realidad es que esto es importante porque muchos de ustedes a lo mejor son más auditivos, la forma de aprender, ¿no? que tienen es auditivo y con esa explicación que acabo de dar es muy clara para ustedes. Para otros tal vez sean más visuales y por eso es importante que ahorita veamos estos videos, que eso es interesante. Tenemos muchas herramientas hoy en día para poder eh, pues aprender cosas, ¿no? Como hoy lo tenemos en los videos de YouTube. Y es información muy, muy interesante y muy clara que nos permite a los visuales tener mucho mayor entendimiento de los temas. Y a los kinestésicos, bueno, pues al final haremos un ejercicio para que también vean, ¿no? Y también en otro video que hay en YouTube lo podamos revisar, ¿no? Entonces, importante, si eres tú alguno de estos, con el que estás auditivo, pues poniendo atención. El visual, pues en este caso atento a las referencias que ahorita tenemos. Y el kinestésico, pues lápiz, papel para poder anotar, para poder hacer los ejercicios. ¿Sale? Bueno, voy a poner el video. Está muy interesante, como les mencionaba, para ver primero los métodos de cálculo del PIB. ¿Sale? Entonces, permítame tantito. Voy a proyectar y a poner el audio para que podamos verlo y escucharlo. Para que toda la organización pueda ver el panorama general. Así, La única excepción que hay, es el único gasto. En la clase de hoy vamos a aprender a calcular el Producto Interior Bruto de Disculpen, estaba como son videos que también tenemos abiertos, hay también comerciales, ¿no? Para encontrar este video como método de cálculo del PIB, ¿ok? Entonces, por si quieren verlo después, también lo pueden buscar en YouTube. Está muy interesante la explicación que hace este profesor, ¿sale? Entonces, vamos a ver el video y regresamos para ver el contenido de la plataforma. un país. Pero antes de empezar, recordemos que el PIB de un país era el valor de toda la producción de todas las empresas de dicho país. Pues bien, hoy vamos a ver que tenemos principalmente tres métodos con los que vamos a poder calcular este Producto Interior Bruto. El primero de los métodos que vamos a ver es el método gasto. Este método gasto parte de la base de que todo lo que ha sido producido en un país tiene que haber sido comprado por alguno de los agentes económicos. Recordemos que los agentes económicos eran las familias del país, las empresas, el sector público, es decir, el Estado, y también podríamos sumar a los extranjeros, que también hacen compras en nuestro país. Pues si sumamos el gasto en la compra de bienes de estos cuatro agentes económicos, obtendremos el valor total de la producción, el valor del PIB. Por eso, el PIB por el método gasto va a descomponerse en cuatro componentes, cada uno de ellos según cuál es el agente económico que ha hecho el gasto. Por lo tanto, los cuatro componentes del PIB serán, como aquí tenemos, el consumo, que es el gasto que realizan en comprar bienes las familias, es decir, todo lo que puedan llegar a comprar, toda la ropa, los vehículos, los alimentos, etc. Todo exceptuando el gasto que hacen en vivienda. Luego tenemos la inversión, que será la compra de todos los bienes que las empresas utilizan para producir, la compra de todos los equipos, las máquinas, las herramientas, etc. Y fíjate que aquí dentro de la inversión es donde se incluyen las viviendas residenciales, es decir, las casas que compramos para vivir. Es la única excepción que hay, es el único gasto de las familias que no se incluye en consumo. Entonces, aquí recuerda, lo que es la compra de viviendas, aunque sean viviendas para las familias, no iría en consumo, sino que iría dentro de la inversión.
Luego tenemos el tercer componente, que es el gasto público, que será obviamente el gasto que realiza el sector público, el Estado, y que se divide principalmente en la compra que hace el Estado en bienes y servicios, por ejemplo, cuando compra una pizarra para el colegio, el pago al personal, como cuando le paga a los médicos o a los profesores, y luego también tendríamos que tener en cuenta el gasto en infraestructuras, como cuando paga, por ejemplo, para construir una carretera o un parque. Y por último, tenemos que sumar las exportaciones netas, que será el resultado de sumar las exportaciones y quitar las importaciones. Las exportaciones es cuando un extranjero compra algo que ha fabricado una empresa española. Por ejemplo, si un alemán compra un vino que ha sido producido aquí en España. Obviamente eso tenemos que sumarlo, porque es un gasto que ha hecho un extranjero dentro de nuestro país. Sin embargo, si sucede lo contrario, si ahora llega un español y compra un coche que ha sido producido en Alemania, eso será una importación y tenemos que restarlo, porque en este caso ese gasto saldrá del país. Por lo tanto, recuerda, el método gasto va a tener en cuenta que el PIB, el valor de la producción, será la suma del gasto de los 4 agentes económicos, es decir, la suma de consumo, inversión, gasto público y exportaciones netas. El segundo método es el que se conoce como el método ingreso o el método renta. Este método parte de la base de que todo lo que han gastado los agentes económicos, es decir, todo el dinero que se han gastado, tiene que ser un ingreso para alguien. Esto es lógico. Si alguien está gastando, otra persona tiene que estar ingresando. Bueno, en este caso, obviamente, todo lo que gastamos en comprar bienes suponen ingresos para las empresas. Ahora las empresas van a coger todos esos ingresos, todas esas rentas, y lo van a repartir entre los factores productivos, es decir, todo aquello que han utilizado para producir. Recuerda que los factores productivos eran los trabajadores que usaba la empresa, más el factor tierra o los recursos naturales, el factor capital y luego la iniciativa empresarial. Por lo tanto, vamos a ver cómo las empresas reparten entre los 4 factores productivos todas las rentas que han obtenido por la venta de toda la producción. Las primeras rentas que la empresa va a repartir son los salarios, que son básicamente las rentas que reciben las personas por prestar su trabajo. Luego tenemos los alquileres, y es que en ocasiones las empresas pues necesitan algún local o algunos terrenos donde producir. Bueno, pues los alquileres serán las rentas que reciben las personas que son propietarios de estos terrenos o de estas propiedades. Luego tenemos los intereses, que surgen porque en ocasiones las empresas necesitan que les presten dinero. Pues bien, los intereses van a ser las rentas que reciben las personas porque están prestando sus ahorros a las empresas. Y en último lugar tenemos ahí los beneficios, que hemos dicho que una vez que ya las empresas obviamente han pagado todos los salarios, han pagado los alquileres y han pagado todos los intereses, lo que queda son los beneficios de la empresa. Son los beneficios que van a ir obviamente para los dueños, es decir, aquellos que han tenido esa iniciativa empresarial. Y luego fíjate que yo también te he indicado que también tenemos que tener en cuenta las depreciaciones, que son rentas que la empresa va a destinar para cubrir el desgaste que las máquinas sufren por la producción. Pero yo no quiero aquí entrar en muchos detalles porque no lo quiero complicar. Y ya por último, debemos saber que en ocasiones a los salarios se les llama también remuneración de asalariados y que a la suma de los alquileres, los intereses, los beneficios y también las depreciaciones se le llama excedente bruto de explotación. Y por eso en ocasiones podemos ver que este PIB por el método renta o ingreso es exactamente igual a la remuneración de asalariados y al excedente bruto de explotación. Pero lo que nos tenemos que quedar es que lo que nos está diciendo es que es la suma de todas las rentas que han sido repartidas por la empresa a todos los factores productivos. Y así llegamos al último de los métodos, que es el método producción o método del valor añadido. Bueno, antes hemos dicho que por el método gasto el PIB era igual a la suma de todas las compras de todos los agentes económicos. Entonces, ¿podemos decir que el PIB también va a ser igual a la suma de todas las ventas de las empresas? Parece lógico, ¿no? Si hemos dicho que alguien está comprando un producto, obviamente tiene que haber una empresa que lo esté vendiendo. Pues esto sería correcto siempre y cuando las empresas vendieran solo a los consumidores finales, es decir, a las familias. Sin embargo, en muchas ocasiones las empresas se compran productos entre sí y en estos casos correríamos el riesgo de estar contando 2 veces el mismo producto. Veamos un ejemplo. Imagina que tenemos la empresa Minas, que extrae hierro y lo vende por 4.000 euros a la empresa Aceros.
Esta transforma el hierro en acero y lo vende a la empresa Coches por 9.000. La empresa Coches transforma el acero y vende el coche a una familia por 20.000 euros. Si sumamos el valor de la producción de todas las empresas, diríamos que el PIB es de 33.000 euros. Pero así estaríamos contando el valor del acero dos veces. Una, cuando lo vende el productor de acero al de coches, y otra vez cuando el acero es vendido a la familia como parte del coche que compran. Y el hierro sería contado tres veces. Una cuando lo vende la empresa Minas al productor de aceros, otra cuando es transformado en acero y vendido al productor de coche, y una tercera cuando el acero es incorporado al coche y vendido al consumidor final. Para solucionar el problema, lo que se hace es contar el valor añadido de cada empresa, es decir, la diferencia entre las ventas y los bienes intermedios que ha usado para producirlo. Así, el valor añadido del fabricante de coches será 20.000 de producción menos los 9.000 por los que compra el acero, es decir, 11.000. El valor añadido del productor de acero será 9.000 de ventas menos 4.000 de coste del hierro, es decir, 5.000. Y el valor añadido de la empresa de hierro, si suponemos que no compra otros bienes para producir, será el valor de 4.000 de sus ventas. La suma de los valores añadidos será 20.000, que es lo que irá al PIB y que coincide con el valor del bien final, el coche vendido a las familias. Por tanto, el PIB lo podemos calcular como el valor de todos los gastos de una economía, el valor de todas las rentas generadas o como el valor de todos los valores añadidos. La pregunta es si estos tres métodos nos llevan a justo el mismo resultado. El método gasto contaba la compra de todos los productos a sus precios de mercado. Pero cuando compramos en los mercados se incluyen unos impuestos indirectos, como el IVA. Por eso, el PIB por el método gasto nos llevará al PIB a precios de mercado que incluye estos impuestos. El método de ingreso contabiliza el reparto de rentas de las empresas a los factores productivos, es decir, el costo de los factores. Y el método de producción cuenta el valor de las ventas restando los costes de producción. Es decir, estos dos métodos nos llevan al PIB a coste de factores, donde todavía no se han incluido los impuestos indirectos. Para pasar de coste de factores a precios de mercado, tendremos que sumar los impuestos indirectos que se pagan cuando se compra un producto y restar las subvenciones, ya que éstas disminuyen los costes de los factores. Así, el método de ingreso y el método de producción sí que nos dan el mismo resultado, el PIB a costes de factores, y si le sumamos los impuestos indirectos y le restamos las subvenciones, obtenemos el PIB a precios de mercado y coincidirán con el método gasto. Entonces, si queremos calcular el PIB a precios de mercado, podemos usar el método gasto y sumar consumo, inversión, gasto público y exportaciones netas. Podemos usar el método de ingreso y sumar salarios, alquileres, intereses, beneficios y depreciaciones, lo que nos daría el PIB a coste de factores y, por tanto, tendríamos que sumar los impuestos indirectos y restar las subvenciones, llegando así al PIB a precios de mercado. O también podemos usar el método producción, como la suma de todos los valores añadidos de las empresas, obteniendo de nuevo el PIB a coste de factores y sumando impuestos indirectos y restando subvenciones para obtener el PIB a precios de mercado. Pues ahora vamos a hacer algún ejercicio numérico para comprobar cómo estos tres métodos nos llevan al mismo resultado, al PIB a precios de mercado. Pues muy interesante, si se dan cuenta, la verdad es que muy bien la explicación, muy fácil. Si en resumen lo que podemos ver ahorita es que de estos tres métodos, el método de gasto ya tiene todo los elementos que nos permiten tener el PIB a precios de mercado, versus los otros dos, que solamente lo que sí hay que tomar en cuenta es el sumar en este caso, restar las subvenciones y sumar básicamente bueno, vamos a ver aquí los impuestos indirectos, que ese es el otro elemento, ¿no? Sumamos impuestos indirectos y restamos subvenciones. Con esto ya podemos tener también el mismo resultado del PIB a precio de mercado. Entonces, en resumen, al final, los tres ejemplos nos van a llevar al mismo caso. Vamos a ver ahorita también el video donde mencionaba ahí que venía un ejercicio, se los voy a dejar ahí en la plataforma para que lo puedan revisar, por favor. Es muy importante que lo puedan ver, ¿no? Para entender ya cómo al final con los tres métodos nos da la misma, el mismo valor del PIB. Pero bueno, pues lo importante de esta primera parte es entender que tenemos estos tres métodos, ¿sale? Vamos a darle un like. Y pues bueno, vamos a regresar entonces ahora a la plataforma para poder continuar. Y de esto que acabamos de ver, pues ahora les va a ser más sencillo en la explicación que voy a hacer ahorita y que ya está la información en la plataforma, ¿sale? Entonces voy a regresar para poder ver la información.
que ya teníamos aquí. Y bien, bueno, como lo vimos en el video, están estos tres métodos de gasto. Tenemos los tres métodos para poder sacar el PIB. Y el primero es el método de gasto, como habíamos dicho, el de ingreso o el de rentas y el método de producción. Bueno, para el método del gasto, aquí lo que se va a hacer es igual este método a la suma de todos los gastos de bienes y servicios. Importante, ¿quiénes son los que hacen estos gastos? Las familias, las empresas, el gobierno y los extranjeros, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer, como lo vimos en el video, es dividir la producción en cuatro categorías. Sale el consumo, la inversión, el gasto público y lo que implica la diferencia de las exportaciones, que es lo que consumen los extranjeros, menos las importaciones, que es lo que consumimos internamente en un país. Entonces, pues bueno, vamos a empezar entonces. Eh, en la parte del consumo, ¿qué se va a sumar en este elemento del consumo? ¿Sí? Todo el gasto de bienes y servicios que realizan las familias. Este elemento es el de los más importantes del PIB, ya que suele ser el 60% del total del PIB, ¿sale? Así todo lo que compran las familias, como alimentos, ropa, gasolina, etcétera, forman parte del consumo incluido en este PIB, ¿sale? Por eso es tan importante cuando decimos que si contamos con si contamos con más este, producción, ¿no? Y más servicios que tengamos a nuestra disposición, nos permite tener una mejor calidad de vida, ¿sale? Pero bueno, y eso es importante, pues si estamos contemplando esto, pero ojo, también tiene que ver con la parte de los ingresos que tenga una persona por el trabajo que realiza. Pero bueno, ahora estamos hablando solamente del método del gasto. ¿Qué más se suma? Las inversiones. Si el consumo es el gasto de las familias, podríamos decir que la inversión es el gasto de las empresas. Ujú. Las empresas en qué pueden invertir, por ejemplo, en todo lo que necesitan para poder producir, como los equipos, ¿no? Gastos en almacenes, edificios industriales, maquinaria, etcétera, ¿sale? Para poder llevar a cabo su producción. Y aquí, como lo decía también en el video, hay una única excepción que también se contempla en la inversión y no en el consumo cuando compramos casas, ¿sale? Es decir, las casas habituales donde vivimos, no se cuentan también como gastos, sino como una inversión, ¿sale? Entonces aquí se van a contemplar. El otro elemento es el gasto público y aquí el gasto público incluye el gasto en compra de bienes por parte del Estado, del gobierno, los pagos al personal, así como todos los gastos en inversión que realice. Es decir, son gastos en los que el Estado recibe un bien o un servicio a cambio. ¿Sale? Ahorita vamos a ver en qué cosas no se considera parte del gasto público. Como aquí lo menciona, eh, por ejemplo, en el pago de pensiones o el subsidio del empleo, ya que en estos dos casos no se recibe nada a cambio, simplemente es un recurso para un bienestar social, pero no se recibe nada a cambio, ¿sale? Y por último, se contemplan las exportaciones e importaciones. La diferencia, digo, aquí la vamos a presentar con una X, las exportaciones, y una M con las importaciones. La diferencia entre estos dos elementos nos va a dar, ¿sale? Si fueron mayores las exportaciones que las importaciones, y eso es lo que se va a considerar, ¿no? No hay que olvidar que las economías de diferentes países están relacionadas entre sí. Los extranjeros compran en nuestro país y nosotros en el suyo. Como lo veían en el video también, ¿no? Y ponía el ejemplo de, pues, a lo mejor si compra España un automóvil de Alemania, ¿no? Lo mismo pasa con nosotros. A lo mejor cuando compramos vehículos de otros países, ¿no? Pues para nosotros es una importación, lo traemos, ¿no? O alguna tecnología. Y cuando alguien compra nuestros productos, como a lo mejor textiles o eh, pues algún tipo de producto específico de México, ¿no? Que aquí se produce, pues se le llama exportación. Entonces, las importaciones, por tanto, son los gastos de los mexicanos en el exterior, ¿sale? Y las exportaciones son los gastos que hacen los extranjeros en nuestro país, ¿ok?
Bueno, eso es lo que se contempla, la diferencia de estos dos elementos, ya sean si son exportaciones, ¿sí? O importaciones. Bueno, en el método de los ingresos o de las rentas, aquí es lo contrario, ¿no? No, en el anterior método contemplábamos todos los gastos. Aquí vamos a contemplar todos los ingresos y también lo dividimos en cuatro rubros, ¿ok? El primero tiene que ver con salarios. Son las rentas que reciben las familias por prestar su trabajo, ¿sale? En alquileres, pues son todas Vamos a para que también ustedes no se confundan. Renta nos referimos a los ingresos, ¿no? Como aquí en este caso. Nosotros por nuestro trabajo que realizamos, ¿sale? Eso implica que existan empresas en donde tengamos la opción de un empleo, ¿no? Y aquí lo importante, como lo hemos platicado anteriormente, entre mejores ingresos se tengan en los empleos que hay, sale, nos permite tener una mayor cantidad, ¿no? de ingresos que podemos identificar aquí en este método de ingresos de las rentas o en el método del gasto porque voy a consumir más, ¿sale? En la parte de los alquileres son los ingresos recibidos por el alquiler de terrenos y otras propiedades de las familias, ¿no? De repente se tienen que rentar espacios para poder producir, ¿no? Eso no te lo hacen las empresas. Y también el otro elemento son los intereses. Eh, los intereses pues son ese dinero que se tiene que pagar, ¿no? Por recibir, ¿no? Un préstamo, por préstamos financieros, ¿sale? Otra manera que tienes las familias de obtener ingresos es prestando su dinero a otras empresas. A cambio recibes interés, como lo hemos visto, ¿no? Desde las primeras clases donde decíamos que lo importante aquí es el ahorro que tengamos como personas, ¿no? O como empresarios, pues ese dinero no se tiene que quedar estancado, se tiene que mover, ¿no? Se tiene que convertir en una inversión. ¿Cómo? Pues estarlo moviendo a través de negocios, a través de empresas que se dedican pues a los proyectos de inversión, etcétera, ¿no? Y hay un interés por ese dinero. Y por último, los beneficios que ya cuando las empresas cubrieron todos sus costos y sus gastos para poder producir su bien o su servicio, lo que sigue es la venta de ese bien o servicio, ¿sale? Y entonces ahí es donde se empiezan a tener los beneficios, los ingresos, ¿sale? Las ganancias. Y esas ganancias, ¿sale? Se reparten entre los socios del negocio, que se le conoce como dividendos. Aquí importante, obviamente, el gasto de todos los agentes económicos será igual al ingreso de todos los agentes económicos. Por eso se dice que es lo mismo, ¿no? Ya sea con un método, el método del gasto que ya vimos al principio, o el método de ingresos, que es como lo que acabamos de ver. Bueno, entonces, aquí lo único que también importante, como lo mencionaban en el video, solo para el método de ingresos o de renta, es importante identificar que debemos de contemplar, sale dos factores más, ¿no? Porque ahorita aquí un importante, el método del gasto nos aparece el PIB a precios de mercado y cuando hablamos de los ingresos o por este método de rentas, nos aparece a costos de factor, ¿no? Pero bueno, el tercero es el del valor añadido o producción, ¿sí? Aquí para este método es la suma del valor añadido de todas las empresas. Como lo decían en el video, es importante no cometer el error de sumar, ¿sí? Eh, pues en este sentido, la producción de una parte y es el insumo de otra empresa y luego el insumo de otra que al final se haga un producto terminado. No es la suma de todos esos beneficios que tuvieron cada una de las empresas que elaboraron, ¿no? Un producto o parte de un producto que para otro es un insumo, ¿no? Entonces, eso es importante para no sumar lo doble, sino más bien solo el valor añadido en cada uno de los procesos. Que ese es un poquito a lo mejor más complejo de poder realizar, por eso es que más ocupas el método del gasto, ¿sale? Bueno, ¿cómo lo podemos identificar? Aquí viene un ejemplo, ¿no? Eh, si sumásemos la producción por ambos tipos de empresas, aquí como en este caso se ve, sí, tendríamos, estamos contando doble vez el mismo producto, ¿no? Aquí, como lo mencioné, el ejemplo es, algunas empresas producen neumáticos y se los venden a los fabricantes de coches, pero si hacemos la sumatoria de lo que hace uno, ¿no? Más lo que hace el otro, ya le está sumando
uno nada más hace las puras llantas, el otro el coche, pero el coche ya lleva las llantas. Entonces está sumando este más otras llantas, está sumando doble. Estas llantas ya están en el coche, ahí es donde se tiene que sumar, ¿sale? Pero bueno, como en el video se veía, aquí vamos a ver un ejemplo también claro para identificar este método, ¿no? Eh, Vamos a ver, supongamos que en un país vamos a poner que tenemos tres empresas, ¿no? Una empresa que vamos a llevar, la Minas SA, que sería esta, se encarga de extraer hierro de una mina y lo vende por 4.000, que fue el ejemplo que ahorita vimos, ¿no? A otra empresa llamada Acero SA y se dedica a producir acero, por lo que recibe el hierro de esta mina, ¿sí? Lo transforma y lo vende a una empresa que se llama Coches SA por 9.000 euros. Entonces, aquí lo importante, si se dan cuenta, se produce un coche que vende a una familia por 20.000, aquí dice euros, ¿no? Que fue el ejemplo que ahorita habíamos en el video. Al final, si sumáramos el valor de producción de todas las empresas, esto nos daría los 33.000 euros, pero no es lo correcto, ¿sale? Lo correcto solamente es sumar el valor añadido de cada uno de estos, que sería, por ejemplo, en el primer empresa, es así, la de minas, solo tenemos 4.000, ¿no? Que fue el valor de producción, tal cual, no hay un previo, es el primer producto que se obtuvo de esta empresa. Pero de ahí se vende ahora sí a otra que para aceros el mineral que se sacó es su insumo, sí, es parte de su gasto. La diferencia del beneficio que se va a obtener, ¿no? Por producir un acero en lugar del solo el mineral son 5.000 pesos, ¿no? Entonces realmente el valor que se obtuvo son 5.000, no los 9.000 que están aquí, ¿sale? Es la diferencia de esos 4.000 más pues lo que me va a dar el valor de producto total para el acero, son 5.000. Lo mismo sucede cuando se vende el coche se va a vender en 20.000, pero realmente la diferencia que sacó de cuando obtuvieron el acero, la empresa para hacer el coche, pues fueron 9.000 pesos. La diferencia para producir ya el coche totalmente fueron la diferencia 11.000, ¿no? Entonces, realmente esto, ¿sí? Si lo sumamos, es el valor añadido que tuvo cada una de las empresas, me tiene que dar el monto total de la producción final de ese bien. Este método es un poquito más complejo de poderlo aplicar, por eso se ocupa más el método del gasto, como les mencionaba. Pero bueno, es otra forma de poder hacer la medición del PIB, ¿sale? Aquí lo menciona en este ejemplo. Y aquí lo que decíamos hace ratito, por eso importante, como se mostraba en el video, los tres métodos dan lo mismo, solamente importante, el método del gasto ya tiene el PIB a precios de mercado, pero para que el método de ingreso y el método de producción también me den lo mismo, porque solamente me da costos de factor, tenemos que sumarle los impuestos indirectos y restarle las subvenciones en ambos casos para que también me dé el PIB a precios de mercado, ¿sale? Entonces, pues bueno, esos son los tres métodos que tenemos. Si lo queremos desglosar en los cuatro elementos que tenía o en los elementos que tiene cada uno, lo podemos expresar de la siguiente forma, ¿no? Para el método del gasto, PIB, ¿no? Precios de mercado es costo, el consumo más las inversiones más el gasto del gobierno, más la diferencia de las exportaciones menos las importaciones, ¿sale? Y el método de ingreso es, ojo aquí a costos de factor, ¿sale? El RA, que como lo mencionábamos hace ratito, tiene que ver con la parte solamente de lo que tenemos aquí, ¿no? Los salarios, alquileres, intereses, beneficios y depreciaciones. Eh, y pues en este caso el EB, ¿sí? Que tenía que ver con la parte de, bueno, si lo dividiéramos, el RA solamente era la parte de salarios y el EBE son alquileres, intereses, beneficios y depreciaciones. Ok, en el caso de método de producción es el valor añadido de todas las empresas, que fue el que vimos aquí, ¿no? Entonces, pues muy bien, ya con eso estamos terminando nuestra explicación de este método. Les decía, voy a dejarles el video también ahí cargado en la plataforma para ver un ejemplo de cómo se obtiene lo mismo a través de los tres métodos, perdón, ¿sale? Entonces, por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Recuerden, cualquier duda, cualquier comentario, vamos a revisarlo en nuestra clase en vivo. Llévenla a la clase en vivo, ahí lo conversamos. Y pues bueno, también si hay dudas adicionales, las podemos revisar de manera individual por WhatsApp, ¿sale?
Pues muchísimas gracias a todos. Nos vemos en nuestra clase en vivo.